digno de subrayar en la época que vivimos. Es cada vez más difícil encontrar personas que tomen la iniciativa y que se decidan a organizar actos contrarios al espíritu de la época. En el año 480 a.C., en una batalla conocida como la Batalla de las Termópilas, tuvo lugar un hecho fundador del pensamiento occidental y de nuestra civilización, porque se creó un estilo y una forma de ser. En aquella batalla, que se libraba entre ciudades griegas independientes que no tenían conciencia nacional, Esparta, Atenas y alguna ciudad más, frente al imperio de los persas. Existían los atenienses, que llevaban una vida filosófica, cultural, cultivada, y una ciudad como Esparta, pequeña, con pocos habitantes, y su rey Leónidas, que imprimió a ese estado, a esa ciudad-estado, un carácter. Eran ciudadanos soldados, cuya misión era vivir de forma espartana, de comer frugalmente, de entrenarse constantemente para el día decisivo de la batalla poder defender a sus mujeres, a sus hijos y a su cultura. ¿Qué tuvo de especial esta batalla de la antigüedad, de tantas que hubo? En el paso de las Termópilas, que se encontraba entre el mar Adriático y tierra, los 7.000 griegos, 300 atenienses y el resto de las ciudades griegas, se enfrentaron a 250.000 combatientes del ejército de Jerjes de Persia. 250.000 combatientes frente a 7.000. Es algo inenarrable, es algo impensable. Solo el hecho de pretender hacer frente a un ejército inmenso de un imperio tremendo que incluía Irán, Irak, Israel, Palestina, Turquía, los territorios que ocupaban en aquella época. Ciudades griegas ya entonces dijeron: son demasiados, no podemos vencerles, y decidieron no combatir. Decidieron abrir las puertas al enemigo y decidieron rendirse antes del combate. Pero el rey Leónidas de Esparta animó a esos jóvenes combatientes de su ciudad, con los que arrastró a otros 7.000 griegos y plantó frente al ejército de Jerjes en el paso de las Termópilas. Solo pensar en aquellas cifras tremendas te tiemblan las piernas. Un ejército profesional, con los inmortales, la tropa de élite de Jerjes, con los arqueros medas. Pero los espartanos recibieron al mensajero de Jerjes, que les decía: os ofrecemos la paz, no combatáis y seréis aniquilados, deponed las armas. Respuesta de Leónidas: ven a buscarlas. Y los persas fueron a buscarlas. En el paso de las Termópilas, las falanges griegas, los hoplitas, combatieron como auténticos profesionales, con un mejor armamento, con mayor valor, con el conocimiento del terreno, y destrozaron a tropas de choque del ejército persa, que venían de zonas muy lejanas y con armamento de menor calidad. Pero lógicamente la batalla duró 2 o 3 días, los griegos quedaban cansados, retrocedían y las tropas espartanas avanzaban. Los espartanos eran la tropa de élite de los griegos, eran realmente soldados políticos de su ciudad. En aquel paso, el rey Jerjes empezó a temblar. ¿Es posible que perdamos esta batalla? Los griegos estaban venciendo al inmenso ejército de 250.000 soldados. Había un traidor, como en todas las historias.
un traidor que indicó a los persas un paso por la retaguardia que no conocían. En ese momento Leónidas vio claro que iban a perder la batalla, tenía que combatir en dos frentes. Y para ahorrar vidas ordenó a las tropas griegas que se retiraran a las ciudades. Se quedarían solamente los espartanos, los 300 hombres de Leónidas, los 300 camaradas que hoy están aquí presentes rindiendo honor a nuestros combatientes del Frente del Este. ¿Por qué fue importante aquella batalla? Porque los espartanos combatieron hasta el último hombre, a pesar de que sabían que iban a una muerte segura. Pero gracias a la contención de las tropas persas, la armada griega, en la batalla de Salamina, unos días más tarde, pudo vencer al ejército persa. Y Jerjes, con miedo a quedarse atrapado en la península griega, decidió retirarse. ¿Quién de vosotros hoy en día, de los aquí presentes, quién de vuestros conciudadanos, contando con 300 hombres, se enfrentaría a un ejército de 250.000 efectivos? No sé si yo mismo me apuntaría a esta batalla, pero fue útil. Pero aquella batalla fue una de tantas de la antigüedad clásica. ¿Qué es lo importante de la batalla de las Termópilas? Nos enseñó el camino. No hay que rendirse jamás en la peor de las circunstancias. No hay que temer la superioridad enemiga. Y no hay que retirarse nunca del frente de batalla. Creó un estilo, y fue ese ejemplo tremendo de Leónidas el que hizo surgir el espíritu de la nación griega. A partir de entonces, todas las ciudades griegas dijeron: somos una nación, somos similares, tenemos una identidad cultural y étnica, y ellos son los otros. Es el Oriente, es Asia. Y de allí surgió la cultura griega de la que somos herederos. Europa, la Europa que conocéis hasta el día de hoy, es heredera de la cultura griega, de la cultura romana, de los pueblos germánicos y de la cristiandad. Eso es Europa. Ese estilo de presentarse ante las dificultades de esta forma, que creó un estilo que luego influenció en el mundo prusiano con Federico el Grande de Prusia, es un estilo elegante, es un estilo que se sacude de la solapa las moscas. Cuando los arqueros medas de Jerjes llegaron, tremendos arqueros, decenas de miles de ellos, sus colaboradores le advirtieron a Leónidas: son tantos arqueros que las flechas taparán el sol. Respuesta de Leónidas: fantástico, lucharemos a la sombra. Eso es crear un estilo. Y cuando ordena a los combatientes griegos retirarse a las ciudades, habla tú a tú con sus espartanos. Era uno más entre ellos. Desayunar bien. Esta noche cenaréis en el Hades, el cielo para ellos. Iban a la muerte con una facilidad, una entrega y un idealismo hoy día impensable, reconocible en nuestros héroes del Frente del Este. Pero estos soldados políticos de la ciudad griega de Esparta no habrían tenido este valor sin unas esposas y unas familias que al partir al combate les decían: regresa con el escudo o encima del escudo. Encima del escudo regresaba el combatiente que había caído en combate. Ese estilo impregnó la forma de ser de los pueblos indoeuropeos, que luego ha creado toda una civilización y una cultura. Por poner un ejemplo, en Castelnuovo, una posición en Dalmacia, entre el mar Adriático y Montenegro. El tercio viejo de Zamora toma la posición, son 3.500 efectivos. Se enfrentan a 50.000 soldados del ejército otomano. Nos encontramos con la misma situación. 3.500 hombres del tercio de Zamora, 50.000 turcos. Yo salía corriendo de inmediato, pero decidieron que no, que ellos se quedaban.
Nuevamente, el Solimán turco propone a los españoles: ríndanse y les dejaremos marchar. Respuesta del mariscal de campo: no pensaba rendirme por cosa alguna. Así de sencillo. Y vino a decirse en aquella batalla que había que probar que la memoria de la magnífica muerte que vais a tener es superior al sabor de la victoria. Hay quien ha dicho de estos héroes que corren a lo largo de la historia europea: qué magnífica muerte que vais a tener. No moriréis en un hospital lleno de tubos y de cables, no moriréis de viejos, no moriréis atropellados por un tranvía, sino que moriréis con el arma en la mano y con el escudo. Se repite este estilo y esta forma de ser constantemente, no siempre en acciones de guerra. Pensemos que en la primera circunvalación del mundo, de Magallanes y Elcano, empezaron 5 naves con 239 tripulantes y regresaron 18. Para empezar, Magallanes ya no volvió porque en Filipinas, cuando descubren Filipinas, una de las tribus aborígenes le da muerte. Y es Elcano el que acaba la circunvalación de la Tierra. Heridos, hambrientos, enfermos, después de una larga temporada en el mar, 18 de los 239 tripulantes españoles llegan a la patria y han dado la primera vuelta al mundo. Todos vosotros conoceréis, gracias a grandes artistas españoles, escultores y pintores, Ferrer Dalmau en este caso, con sus cuadros sobre la batalla de Empel. Si no conocéis la batalla de Empel, en 1585, el tercio viejo de Sarmiento, otro tercio español, en los Países Bajos, se encuentran sitiados por las tropas del mariscal Hohenlohe de los Países Bajos y deciden, como siempre en aquella zona en los combates, abrir los diques, los polder que contenían el agua, e inundar el campamento enemigo. Los españoles se deben refugiar en un pequeño montículo, en una isla junto al río Mosela, llamado Empel. Y deciden, al igual que los que hemos mencionado, los infantes españoles prefieren la muerte a rendirse. Les proponen: ríndanse y les trataremos con honor. Ya hablaremos de capitulación después de muertos. Eso es un estilo, eso es un carácter, eso es una forma de ser que imprime destino a una civilización. Milagro, los españoles cavan una trinchera, encuentran una tabla flamenca, de estilo flamenco, de Nuestra Señora Inmaculada, la Virgen María. Deciden hacerle un altar. El maestre de campo encomienda a todos los soldados: encomendaros a Nuestra Señora Inmaculada antes del combate. Eran solo 5.000 españoles. Aquella noche un viento helador congeló las aguas del Polder, congeló las aguas del Mosela, y en acción nocturna los españoles atacan el campamento enemigo y los vencen. Cuando no había razón alguna para resistir en aquella batalla. Era imposible vencer en aquella batalla. ¿Qué es lo que venció? El carácter de los tercios españoles que afirmaron: hablaremos de las condiciones del armisticio después de la muerte. Se ha hablado también, un siglo después, en el siglo ya XVIII, de Blas de Lezo, que todos conoceréis, medio hombre. Quizá el almirante, el estratega de la Armada Española más importante de la historia de España, vencedor de la batalla de Cartagena de Indias, donde con 3.000 hombres otra vez se enfrenta a 30.000 británicos del mariscal Vernon. 3.000 contra 30.000. Es casi un hecho que se repite, que aquellos hombres que desprecian a la muerte y quieren vencer en situaciones imposibles, juegan además con cierta chulería: nosotros somos 3.000, vosotros sois 30.000, pero no vamos a rendirnos. Los españoles tenían 6 barcos, los británicos 180 barcos.
Los británicos 200 cañones, los españoles no tenían apenas cañones. Vencen los españoles, tuerto, manco y cojo. De ahí que se le llamara a Blas de Lezo medio hombre. Había perdido un brazo en la batalla de Tolón, había quedado tuerto en la batalla de Cartagena y en los sitios por las batallas entre Borbones y Austrias había perdido una pierna. Y lo más importante, a este hombre ni el virrey del Perú, que era su superior, a quien tenía envidia además por razones políticas, ni el rey de España le dieron recompensa alguna. Lo dio todo por su país, su cuerpo, su valor, su tiempo, incluso combatió más allá de la edad militar, tenía ya más de 50 años en la batalla de Cartagena de Indias, y no fue recompensado. Es más, fue vilipendiado en la península. Hay más, y tanto que hay más. Seguro que conocéis porque se acaba de inaugurar en Madrid un monumento a los últimos de Filipinas, el sitio de Baler. 337 días de asedio, 50 españoles. Olé. 50 españoles en una pequeña iglesia de la isla de Luzón en Filipinas, luchando por una provincia española que era en ese momento Filipinas. Estados Unidos ha declarado la guerra a España para quedarse con Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Enredan a los nativos filipinos para que combatan contra los españoles. Caen 16 españoles y 700 de las tropas filipinas. Vuelven el resto a España y Aguinaldo, que era el primer presidente de la República de Filipinas, ordena formar honores, después de insistir desde España y de los enviados y los gobernadores de que se rindiesen porque no había motivo para continuar resistiendo, que les hagan honores militares. Esos últimos de Filipinas, que han creado un mito en la historiografía española, han creado un carácter que ha de imprimir también nuestra personalidad. Pero una personalidad que no se basa solamente en el orgullo militar, sino en la fe. Leía recientemente un articulista famoso, creo que Pérez Reverte, que admiraba a las tropas españolas, pero con las que decía que eran zarapastrosos, que eran vagos, que eran sucios, sin documentarlo, pero no se olvidó de añadir que es imposible que una nación y unas tropas combatan como combatieron sin fe. Era la fe de los tercios españoles. No combatían solo por oro, como las tropas británicas. No combatían por poder. Combatían por la fe de su país, por sus raíces, por su identidad, por su nación, por su rey. Y esa era la fuerza, el arma de destrucción masiva, el arma secreta que impulsaba a estos grupos minoritarios a vencer en situaciones desesperadas a armadas gigantescas. Muy cercano a nosotros tenemos el Alcázar de Toledo, muy cercano geográficamente, muy cercano históricamente. 70 días de asedio, 70 días de asedio, 800 guardias en el Alcázar de Toledo, 5.000 milicianos de CNT, FAI, UGT, asediando el Alcázar. Doblaban, triplicaban las tropas republicanas con mucho a los nacionales que combatían en el Alcázar de Toledo. Contaban con la aviación que bombardeó repetidamente el Alcázar de Toledo. Contaban con artillería, contaban con blindados. No hace falta que os recuerde la escena del general Moscardó, cuando le llama el líder republicano. General Moscardó, tenemos aquí a su hijo Luis. Bien, me lo creo. Padre, hijo, ¿cómo estás? Nada, que dicen que me van a matar si tú no rindes el Alcázar. Pues encomiéndate a Dios y un beso muy fuerte. Eso es un estilo, el estilo que empezó Leónidas en Esparta, que continuó Blas de Lezo en Cartagena de Indias, que consiguieron los tercios españoles en Empel y en Castelnuovo de Dalmacia. Nos encontramos hoy aquí ante los héroes de Krasny Bor. Hablar de las batallas de la División Azul puede resultar hoy
excesivo, porque los conocéis. Pero es evidente que la situación es exactamente la misma. 45.000 hombres del 55 Cuerpo de Ejército Soviético frente a 4.900 españoles. 45.000 hombres, 4.900. No había ninguna posibilidad. La división blindada SS Volkspolizei, que tenía que haberlos auxiliado, no apareció. Podían haber salido corriendo, podían haber dicho, esta no es mi guerra, podían haberse ido a casa, podían haber dicho, alemanes, ya os arreglaréis. ¿Qué hicieron los 4.900 españoles? No abandonaron ni una posición, no retrocedieron ni una posición. Causaron 20.000 bajas al ejército soviético. 20.000 bajas, 4.900 soldados. Los españoles perdieron el 75% de sus efectivos. Pero la batalla Estrella Polar, que quería asegurar al ejército soviético la autopista Leningrado-Moscú, fue un fracaso para los soviéticos. ¿Sirvió de algo aquella batalla? Sirvió para que los soviéticos tuviesen que esperar hasta enero del 44 para conquistar Leningrado. Me diréis, bueno, ¿y todo esto a nosotros de qué nos sirve? A todos estos ejemplos habría que añadir un ejemplo más humilde, pero no por ello más significativo, el de los cautivos. Aquellos que probablemente no están aquí enterrados, pero que en cifra de 387, 400 personas quedaron presos cautivos de los soviéticos durante 11 años, hasta 1954. La batalla silenciosa de aniquilamiento, de romper el orgullo español, de doblegarlos, duró 11 años en pozos de agua, en pozos húmedos, con raciones de hambre, con prisión de castigo, trabajando en las minas. Y los oficiales españoles, con orgullo, combatieron 11 años para que se les tratara como oficiales del ejército español y no como esclavos. He tenido la oportunidad de conocer alemanes que estuvieron en Rusia con estos españoles, entre ellos Otto Wünsche, el guardia personal de Hitler que llevó el cadáver a la hoguera, Anton Mayer, un humilde soldado en Múnich, todavía vivo, que observó cómo los soviéticos al final respetaban más a los orgullosos españoles que a los alemanes, que aceptaban la situación y obedecían a todo aquello que se les exigía. Los españoles despertaron la admiración no solo de las tropas alemanas, que se sentían seguras cuando sabían que a su lado estaban los españoles, no solo al jefe político alemán, Hitler, que en cierto momento tuvo que advertir: si veis un día pasar a alguien descamisado, que utiliza el casco para llevar el pan, que no engrasa la escopeta y que no hace las guardias, poneros firmes ante él, porque es un héroe español. La batalla de Krasnivor rompió el orgullo alemán y les hizo ver que los españoles eran combatientes fiables. Y el capitán Palacios, este cántabro de Potes, en Santander, fue el que levantó la moral de los 400 divisionarios que aguantaron 11 años de campo de concentración y los devolvió orgullosos a España. Con ellos volvieron republicanos que habían sido encerrados en los campos de concentración soviéticos, con ellos volvieron niños de la guerra que habían sido exportados de España a la Unión Soviética, y todos arropados por el capitán Palacios, que dijo: primero mis soldadicos y luego yo. Nos encontramos en una situación muy diferente, en un acto similar al de hoy, en unas tumbas aquí cercanas, las de la Legión Cóndor. Hicimos en 1991 un acto en favor de los caídos de la Legión Cóndor. En el local de Cedade, creo que en la calle Infantas, hablaba León de Greve. Y siempre nos decía: el combate que tenéis hoy vosotros es mucho más duro y más difícil. El nuestro era claro y era evidente. Había dos frentes, teníamos al enemigo delante. Teníamos que combatir contra aquel enemigo. Vosotros estáis rodeados.
Tenéis al enemigo en televisión, en el cine, en los gobiernos municipales, en el gobierno nacional, en los gobiernos autonómicos, en la cultura, en los libros de texto, incluso entre los amigos, compañeros de trabajo y familiares que han sido lobotomizados, se les ha lavado el cerebro para que se suiciden culturalmente. Porque digámoslo pronto, hoy aquí no quiero animaros a que conquistéis mañana el poder. Me gustaría más ser aquel que, cuando los espartanos se enfrentaban a los 250.000 persas, les decía: vais a morir hoy y vais a combatir duramente. Yo vengo a deciros, mañana será peor que hoy y pasado mañana va a ser mucho peor. La disolución social es galopante. Y la Unión Europea es la encargada precisamente de desmantelar Europa, la cultura europea. Nuestros gobernantes no aman Europa, no aman nuestras tradiciones, no aman nuestra historia. Por eso les tienen sin cuidado. Y los europeos se encuentran en una situación de suicidio colectivo. Me llamaba un amigo italiano esta mañana cuando venía en el tren. Pedro, estoy desesperado, estoy en el pueblo, han desembarcado 600 africanos, la gente aplaude, la gente sonríe, les lleva flores, les lleva comida, no se dan cuenta que se están suicidando. Son tontos útiles, decía él. Digo, ¿por qué dices esto? Vamos a acabar como acabaron los indoeuropeos en la India. Primero pequeños grupos de hombres blancos en la geografía europea, cada vez más reducidos, finalmente algunos brahmanes que no tendrán más remedio que mezclar su identidad con la de poblaciones ajenas. Y esa Unión Europea que destruye Europa nos debilita, debilita nuestros gobiernos, nuestras legislaciones y nuestra población. Y esa debilidad es la que invita a poblaciones de los 5 continentes a disfrutar, mientras puedan, de unas condiciones sociales, de unos beneficios económicos, de unas mejoras políticas que en sus países de origen no tienen. Pero ese efecto llamada produce también nuestra desaparición cultural. ¿A qué os vais a enfrentar vosotros, todos jóvenes? ¿A qué se van a enfrentar vuestros hijos y vuestros nietos, definitivamente? En los próximos 20 años veréis cómo toda forma civilizada social se va desmantelando y diluyendo en la nada. La seguridad social no podrá atenderos, porque seremos muchos de muchos países. Las jubilaciones no podrán ser pagadas. Los hospitales no podrán atender a todo el mundo. Habrá crisis económica y una crisis de desconfianza de las poblaciones europeas hacia la plutocracia y la democracia partitocrática. No es un escenario bonito, no es un escenario ideal el que os estoy dibujando con estas palabras, pero os estoy describiendo la realidad. Tenéis 250.000 persas delante y sois 300. Tenéis que decidir si salís corriendo, si os entregáis al enemigo o si resistís hasta el último hombre. Lógicamente no estoy hablando del combate militar, estoy hablando de combate político. Todos vosotros sois soldados políticos, soldados de una idea, de una tradición y de una identidad, que es la española. Tenéis que defender vuestra fe, la fe católica, la fe cristiana, frente a fes que no son las nuestras. Tenéis que defender una forma de ser y una forma de vida que no es la de aquellos que llegan. Y tenéis que defender unos logros sociales que nuestros padres y abuelos consiguieron para vosotros y que ahora se disuelven lentamente. ¿Hay solución? Hay solución. Solo unas cuantas cambios legislativos y las fronteras pueden ser cerradas.
El cambio más difícil es el cambio de mentalidades. Hermanos, primos, compañeros, novias, conocidos, que quieren abrir las fronteras, que aceptan con aplausos la ingeniería social de destrucción de la familia, que aceptan con aplausos en la misma concepción antropológica del hombre, hombre y mujer, porque digámoslo pronto, en el Génesis Dios creó al hombre y a la mujer, no creó un tercer sexo. Dios creó al hombre y a la mujer y el hombre ha creado un tercer sexo. Es decir, está en discusión todo aquello que era caro al ser humano y que era caro a la civilización occidental. ¿Qué podéis hacer? Tenéis que crear una sociedad paralela, organizaciones paralelas, volver a consumir lo propio, explotar la agricultura local, nacional, que pueda darnos al máximo alimentos a todos los españoles sin necesidad de depender de las importaciones extranjeras. Volver al campo, volver a la naturaleza y volver a la familia. Una de las condiciones que puso Leónidas a los 300 espartanos que debían quedarse con él a una muerte segura fue: solo pueden quedarse aquellos que tengan una herencia asegurada. Aquellos que habían dejado niños en la ciudad. Los que no tenían herencia asegurada tenían que marcharse. Así que esa es vuestra misión. Formar familias, tener una descendencia asegurada, volver a la naturaleza y al campo y prepararos para el hundimiento de la República Romana. Porque no otra cosa va a ser el hundimiento de la civilización cristiana occidental. Mañana volveréis al trabajo, cogeréis el metro, cogeréis el autobús, comeréis, si os ponéis enfermos iréis al médico, pero una civilización no se hunde de hoy para mañana, pero se ven las autopistas, los grandes rasgos que nos llevan al hundimiento. Y en el momento que la República de Roma se hundió, la gente que vivía en las grandes ciudades, que vivía de las donaciones de Roma, se fue al campo para sobrevivir. Tenéis que empezar a pensar que se van a producir una situación de tensiones sociales. Tensiones primero económicas. Los diversos grupos económicos querrán luchar para tener lo que otros no tienen. Enfrentamientos religiosos. Éramos un país relativamente homogéneo con una sola fe y ahora tendremos muchas poblaciones con fes diferentes. Enfrentamientos, podríamos decir, militares, de agrupaciones humanas armadas que el Estado no va a poder desarmar. Existen ya barrios, banlieues, en Francia, donde la policía no puede entrar. En Alemania mismo existen zonas no-go de poblaciones musulmanes armadas. Y esto no va a ir a mejor. Hay 50 millones de musulmanes en Europa, muchas bellísimas personas, millones de africanos que no paran de llegar. Pero esto, y hay que subrayarlo, no ha hecho más que empezar. Vais a vivir vosotros migraciones masivas como no ha conocido la historia previamente. Y una población autóctona, paralizada, incapaz de defenderse y con unos gobernantes y líderes políticos que no solo le traicionan, sino que aplauden dicho hundimiento. ¿Qué nos han enseñado los héroes de las Termópilas? Los últimos de Filipinas, los que combatieron en Cartagena de Indias, los de Empel, los divisionarios en Krasnivor. No temáis a la muerte. No hay que temer a la muerte. La muerte y la vida forman parte de nosotros, está en nosotros. Vais a morir de todas formas. Si perdéis el temor a la muerte, si perdéis el temor a que os quiten el poco dinero que tenéis en las cuentas corrientes, si perdéis el temor
a que os vilipendien en los medios de comunicación, si perdéis el temor a los jueces y a los tribunales, ¿qué pueden hacer contra vosotros? Absolutamente nada. Por lo tanto, el mensaje de estos combatientes es: no temáis. Somos católicos, somos cristianos, somos creyentes. La muerte no es sino el paso a la verdadera vida, y este es el gran teatro del mundo donde tenemos que hacer muy bien nuestro papel. Dios solo ayuda a aquel que se ayuda a sí mismo. Saludos. Arriba España.